Influencias de las ideas políticas y económicas. Luego de que se concluyera la etapa de la Revolución Francesa, Revolución Industrial y la Ilustración, se dieron algunos cambios, mismos que influenciaron en la vida social, política y económica de gran parte del mundo en los siglos posteriores. Es decir, que cada uno de los países se vio influenciado a través de ellos y se vieron en la necesidad de hacer ajustes en diversos aspectos de la vida de cada una de las personas. Empezamos con el liberalismo económico y el neoliberalismo. Aquí se dieron ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, mismas que dieron lugar al liberalismo económico. Si retrocedemos un poco a la información que habíamos estado trabajando anteriormente, las ideas de la Ilustración nos explican que las personas poco a poco se fueron dando cuenta de los derechos que tenían y de cómo podían actuar ellos de forma democrática dentro de su país, razón por la cual ellos buscaron tener un liberalismo económico, que quiere decir que las personas podían trabajar y de acuerdo al trabajo que ellos realizaban, pues iba a ser la recompensa que ellos tuvieran. Por su parte, Adam Smith mencionaba que la riqueza de un país era a causa de sus habitantes y el gobierno no debía de intervenir, es decir, que la riqueza del país se debía al trabajo realizado por cada uno de los habitantes, sin que tuviera que intervenir el gobierno para decidir qué actividades se iban a realizar para que las personas pudieran mejorar de forma económica. Por otra parte, el neoliberalismo defendía la liberación de la economía y la reducción del papel de Estados Unidos, es decir, el neoliberalismo trataba de que la economía ya fuera parte fundamental solamente del país sin verse en la necesidad de hacer uso de las intervenciones de Estados Unidos o de los consejos que se podían dar de parte de este país para tener una mejor economía en cualquier país en el que se estuviera presentando esta situación. Por otra parte, vamos a ver al neocolonialismo. Se hablaba acerca de las colonias que obtuvieron su independencia durante los siglos XIX y XX, pero eso en el año de 1945 no significaba que estos países no dependieran de forma económica de sus colonizadores. Los nuevos estados tenían problemas que no podían solucionar por sí solos, razón por la cual se veían obligados a prestar ayuda de otros países, por lo cual se dio una nueva relación entre las potencias y las excolonias, es decir, los países que fueron liberados de sus colonizadores se vieron nuevamente en la obligación de prestar ciertos tipos de servicios y de obtener ayuda de los países que anteriormente habían colonizado y de los cuales ya eran independientes. En la época de los años 70, muchos países latinoamericanos se endeudaron con países ricos, bancos internacionales o empresas privadas con el fin de mejorar la economía de sus países. A la fecha, aún hay países que siguen endeudados y por la mala economía que se tiene en ellos, pues se ven en la necesidad de seguir endeudándose, realizando préstamos para poder mejorar la situación. Se dio también una sociedad de clases. Como consecuencia de los cambios políticos y económicos de esa época, la sociedad estamental, es decir, aquella que era conformada por el clero o los gobernantes, la nobleza, que eran las personas que tenían mayores posibilidades y tenían más privilegios dentro de la sociedad, y el campesinado, conformado por aquellas personas que se dedicaban al trabajo de las tierras y a la producción, fue sustituida en el siglo XIX por la sociedad de clases. En esta nueva sociedad se destacaron dos clases de personas. La burguesía, que no era más que aquella clase que estaba conformada por personas adineradas
dueñas de grandes empresas que poseían muchos bienes, y el proletariado, que eran aquellas personas que se dedicaban a servirle a otras personas y a laborar para ellas con el fin de obtener una mínima recompensa económica. Y por último tenemos el nacimiento del movimiento obrero. El aumento del número de trabajadores y la división del trabajo provocó que las personas realizaran actividades repetitivas que no requerían de formación. Es decir, que conforme iban pasando los tiempos, cada vez había más personas necesitadas de trabajo. Y si bien cada una podía escoger el área o el trabajo que más le conviniera para poder laborar, esto provocó que las personas realizaran actividades para las cuales no necesitaban ninguna formación o estudio académico y ya estaban acomodadas en esa situación y no les importaba el poco dinero que les pudieran pagar con el fin de tener ellos algún ingreso económico. Las condiciones de vida de estas personas cada vez eran peores. No tenían mucho dinero para solventar sus necesidades básicas. Las jornadas de trabajo eran extensas y se les pagaba poco, es decir, no se les remuneraba la cantidad que ellos necesitaban para poder subsistir. Esto también se dio en el caso de las mujeres y niños que laboraban también en ese entonces. Poco a poco, los obreros tomaron conciencia y le hicieron frente a la gran lista de abusos que se tomaban en contra de ellos, por lo que ellos crearon cooperativas utilizadas para comprar alimentos más baratos y no gastar tanto dinero en ellos, y a su vez crearon sindicatos que eran los que luchaban por mejoras en el trabajo, es decir, eran grupos que se preocupaban por velar para que los derechos de los trabajadores se cumplieran y se les remunerara de una mejor forma, ya que ellos dedicaban bastante tiempo a realizar sus labores en el trabajo y merecían un mejor trato.